Dicho esto, damos la bienvenida al doctor Iter Sandoval Díaz, quien es el vicepresidente del SPOC. Bienvenido, doctor Sandoval. Hola, buenas noches con todos. Les damos la bienvenida este día fue el 18 de noviembre del 2021, en nombre de la Sociedad Peruana de Ginecología, nuestra cuarta sesión extraordinaria, en la cual presentaremos un simposio importante con la intervención de dos colegas miembros de nuestra sociedad, el doctor Luis Tanco y el doctor Miguel Gutiérrez, como expositor. El simposio es la ruta del paciente con sangrado menstrual abundante, SIU de Levonorte como primera línea de tratamiento. Entonces, como les había mencionado, tenemos dos colegas que van a desarrollar este simposio. El doctor Luis Tanco es el moderador y a quien voy a presentar. Él es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y es fellow de la American College y es médico de staff de la Clínica Santa Isabel. Doctor Luis Tanco lo dejo en el uso de la moderación. Muchas gracias, doctor Sandoval. Buenas noches a todos. Hoy me toca hacer la moderación. Voy a presentar al doctor Miguel Gutiérrez Ramos. Antes de presentarlo, quería presentar 3 o 4 o 5 diapositivas como para sensibilizar un poquito en lo que va a tocar el doctor ampliamente el día de hoy, ¿no? El tema es el sistema intrauterino levonorgestrel como primera línea de tratamiento. Quería simplemente recordarles que hay prácticamente 4 generaciones de dispositivos. Esto va a tocar el último. Ya hay más de 100 años de historia de una serie de dispositivos, desde los primeros muy genéricos, pasando por el espiral, el asa elipse, después los dispositivos de cobre y la cuarta generación, los dispositivos ya con hormona. Encontré esta lámina hace muchos años sobre todas las cosas innovadoras que se han podido tomar en la historia, en donde podemos ver incluso una serie de dispositivos, ¿no? Ahí podemos ver muchos de ellos. Y ya hay más o menos una historia de 35 años en las cuales se encuentran reportes sobre los beneficios adicionales a los anticonceptivos, sobre todo en la disminución del volumen y del dolor menstrual. Algunos de nosotros no hemos conocido al Progestacert, que fue un dispositivo usado ya hace más de 40 años, que fue el que tal vez comenzó un poco esta historia del uso de la progesterona intrauterina con un reservorio de 38 miligramos y que tenía una duración de un día, y que fue tal vez el pionero con el cual se comenzó a hacer la investigación del beneficio de la hormona en la disminución del patrón menstrual. Esta frase me ha parecido importante como para encender un poco la conversación de hoy, y es: muchas mamás frecuentemente decían de sus hijas, ¿no? El sangrado es normal, su regla siempre ha sido así de abundante, ¿no? Y dejaban que la pobre chica se desangrara y después terminaba con anemia. Entonces tenemos que también tener en cuenta que no es porque esa sea su patrón de siempre, debemos considerarlo como normal. Y penúltimo, antes de presentar a otro, Miguel, unas estadísticas que he encontrado que más o menos ya existen a nivel global: 100 millones de usuarias de dispositivos intrauterinos con hormonas de las diferentes marcas que podemos ahí. Sin embargo, las estadísticas en Perú están bastante difíciles de conseguir, pero buscando con los representantes de los años anteriores, se estima que no debemos pasar de 15.000. Hemos tenido estas estadísticas de los últimos años. Imaginan, bueno, evidentemente el 242 del año 2020 ha sido producto probablemente de la pandemia, pero vemos un repunte muy importante en el año 2021 que probablemente después va a ser motivo de conversación. Quería presentarles eso básicamente como tema importante. Voy a presentar al doctor Miguel Gutiérrez. El doctor Miguel Gutiérrez es miembro de staff de la Clínica Santa Isabel, es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana por la FLASOP, es
presidente de la sección peruana del American College, miembro honorario de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología, presidente de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Consejo Nacional del Colegio Médico y presidente de la Sociedad Peruana de Contracepción. Es una persona muy conocida por todos nosotros, muy leído en el tema, y lo dejamos para su presentación, doctor Miguel. Gracias, doctor Luis Tan, por la presentación. Voy a toda la pantalla compartir. Ok, en primer lugar, un agradecimiento especial a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por invitarme en esta cuarta sesión extraordinaria del curso online Uso de Anticonceptivos Modernos en Condiciones Especiales. Como ya dijo el doctor Sandoval, doctor Iter Sandoval, hoy día vamos a hablar sobre la ruta de la paciente con sangrado menstrual abundante y vamos a tocar un tema, el sistema intrauterino de 52 miligramos de levonorgestrel como primera línea de tratamiento. Lo primero que tengo que decir es que no tengo ningún conflicto de interés, este es mi disclaimer el día de hoy. Y ese es el índice de la presentación que vamos a tener. Primero hablaré sobre algo que todos suponemos que conocemos y realmente conocemos, pero que hay que precisarlo y recordarlo, porque como dijo el doctor Tan, vamos a conversar acerca de un tema que probablemente muchos ya lo conocen. Hablar sobre las características del ciclo menstrual y la clasificación de la FIGO del sangrado uterino anormal. En segundo lugar, voy a hablar de los dispositivos intrauterinos y las características del sistema intrauterino de levonorgestrel. En tercer lugar, el manejo del sangrado menstrual abundante. Cuarto lugar, sistema intrauterino de levonorgestrel como primera línea de tratamiento. Y finalmente hablaremos sobre las conclusiones. En relación a las características del ciclo menstrual, esto es algo conocido, sin embargo, para recordar, cuando no hay menstruación, lo conocemos como amenorrea. Cuando es menor de 24 días es un sangrado frecuente. Normal, entre 24 y 38 días. Infrecuente, cuando es mayor, el ciclo menstrual es mayor de 38 días. La duración será prolongada cuando es mayor de 8 días de duración y normal de 4 a 8 días. En cuanto a la regularidad, que es una de las cosas que más tenemos en cuenta cuando hay el ciclo menstrual, hablamos de una regular variación cuando el ciclo, el más corto es el más largo de 9 días y el regular, el más corto, el más largo de más 10 días. O sea, el más corto menos 9 días y el más largo más 10 días en general. Y volumen, un volumen mayor de 80 mililitros, normal de 5 a 80 mililitros y escaso cuando es menor de 5 mililitros. Es más o menos lo que está concordado de que es una característica del ciclo menstrual, el ciclo menstrual normal. Muchos nombres le damos: menometrorragia, menorragia, ya se aceptó y en 2012 el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología publicó y utiliza estos estándares para hablar del sangrado uterino anormal. Y ha utilizado dos acrónimos: el acrónimo PALM, de Palma, para hablar sobre las causas estructurales en relación al sangrado uterino, y el acrónimo COIN, de moneda, donde le han incorporado la letra E. Y entonces, cuando hablamos de PALM, para recordar, nos referimos a las causas estructurales relacionadas al pólipo, a la adenomiosis, al leiomioma y a malignidad. PALM. COIN, causas no estructurales, hablamos de coagulopatía, disfunción ovulatoria, endometrio, iatrogenia o no clasificada. En relación a la P, el pólipo endometrial, conocido por todos ustedes, protrusión nodular benigna en la superficie endometrial constituida por glándulas, estroma y vasos sanguíneos característicos, es de origen multifactorial
relacionado con la edad, la obesidad, la hipertensión, el tamoxifeno como factores de riesgo, con una prevalencia de 10 a 15% en pacientes asintomáticas, pero que puede llegar a un 20 a 30% en pacientes con sangrado uterino anormal. Son usuarias que las vemos frecuentemente en las clínicas. La mayor parte de los pólipos endometriales son benignos, aunque pueden volverse hiperplásicos y desarrollar su potencial maligno de 0 a 12%, dependiendo de la población estudiada. En segundo lugar, la adenomiosis, patología que la vemos sobre todo en mujeres mayores, que desde el punto de vista histológico está caracterizada por la coexistencia de glándulas endometriales en el miometrio, endometriosis y leiomiomatosis, diagnóstico que usualmente se hacía con histología, su prevalencia de 5% al 70%. En la actualidad, los diagnósticos los hacemos con ecografía o con resonancia magnética. Tiene dos posibles mecanismos: la reparación tisular, que ocasiona invaginación del endometrio, y los remanentes mullerianos con proceso de metaplasia. Este diagnóstico debemos considerarlo sobre todo cuando tenemos sangrado uterino anormal más dolor pélvico asociado. La L, todos hemos visto leiomiomas, diferentes localizaciones, los submucosos. Esta es la clasificación de la FIGO: 0, 1 y 2, veiculado intracavitario, 1 menor del 50% intramural, 2 mayor o igual al 50% intramural. Tenemos las otras clasificaciones en relación al intramural y al subseroso, pero en general, cuando tenemos un leiomioma, nos preocupa en relación al tamaño, al dolor y al sangrado. Entonces, esta es otra de los componentes estructurales del sangrado uterino anormal. En cuanto a la malignidad, lo solemos ver en pacientes perimenopáusicas, mujeres con hiperplasia, con atipias. En la actualidad, la hiperplasia con atipias la llamamos ahora la neoplasia endometrial intraepitelial. La hiperplasia sin atipias tiene un riesgo de progresión entre el 1 al 3%, mientras que el primero, o sea, la neoplasia endometrial intraepitelial, tiene un riesgo de progresión hacia un cáncer de 14% o 45%. Cuando nosotros hablamos de una mujer en la posmenopausia, consideramos que es una paciente que no tiene mayores riesgos en relación a si el endometrio tiene un grosor de 4 milímetros o menos. Es un poco el límite que tenemos para considerar si es necesario hacer una biopsia o no. Y claro, en la biopsia estamos refiriéndonos a una aspiración, un degrado y más aún una histeroscopía. En cuanto a lo no estructural, tenemos primero la C de Cohen en las coagulopatías, factores asociados que pueden detectarse en un 90% en pacientes con algún trastorno de la coagulación. Uno de los más frecuentes, genéticamente determinado, es la enfermedad de von Willebrand, ¿no es cierto?, que se encuentra una incidencia del 1%. En general, la población general se encuentra en 13% de las pacientes con menstruaciones abundantes. Por eso es que es algo que no podemos dejar de pensar en esto. Otras afecciones están en el tema de la alteración de la agregación plaquetaria, hemofilia, enfermedad hepática crónica, deficiencia de vitamina K, púrpura, trombocitopénica idiopática, el PTI, ¿no? Y entonces acá tenemos un cuadro donde nos podemos ver que las coagulopatías pueden afectar el sangrado desde la menarquia, y en uno de los siguientes momentos también en la hemorragia postparto, en la hemorragia postcirugía, en el sangrado asociado con extracción dentaria, ya es un dato para la historia, o cuando tenemos dos o más de los siguientes síntomas: equimosis, 1 o 2 veces mensuales, epístaxis, 1 o 2 veces al mes, sangrado de encías frecuentes o historia familiar de sangrados. Muy importante recordar este tema, que a veces no lo pensamos. La O relacionada a los trastornos ovulatorios de causa fisiológica, pueden producir menstruaciones abundantes, anovulación que las producen, que no debemos olvidar, y son trastornos patológicos que tenemos que descartar. Tenemos sangrados y problemas
cuestiones fisiológicas, como la adolescencia, perimenopausia, lactancia y embarazo, y patológicas, acá tenemos una lista de patologías asociadas a anovulación que podrían dar algún tipo de hemorragia o sangrado, dentro de los cuales tenemos el síndrome de ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal congénita, las enfermedades tiroideas, enfermedad hipofisiaria, etc., ¿no? Los trastornos del endometrio. Este es un tema que no tenemos pruebas para clasificar adecuadamente este grupo. Sin embargo, hay que considerarlas cuando sobre todo hay una deficiencia en la producción local de los vasoconstrictores como la endotelina 1 y la prostaglandina F2 tal. Cuando hay un aumento excesivo del plasminógeno y sustancias que promueven la vasodilatación como la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Hay trastornos que van a producir menstruaciones prolongadas o manchado intermenstrual, consecuencia de los mecanismos moleculares reparadores endometriales, por lo general a consecuencia de una infección o inflamación. Existe evidencia, y esto es importante considerar a la hora de hacer el diagnóstico, de una vinculación subclínica con la clamidia trachomatis. Como ya mencioné, no hay una prueba de laboratorio como para definir este trastorno, pero hay que pensar. Finalmente, las relacionadas al uso de anticonceptivos orales, dispositivos intrauterinos, receptores modulares, progestacionales, agonistas, etc., o el uso de anticonvulsivantes como el ácido valproico, o antibióticos como la rifampicina, antidepresivos tricíclicos y fenotiacinas, que pueden alterar el metabolismo de la dopamina y de los anticoagulantes. Esa es la clasificación que tenemos en relación a la hemorragia uterina normal. Segundo punto que quiero tocar, me olvidaba, los no clasificados, efectivamente no están clasificados, pero no debemos dejar de olvidar de mencionar a las malformaciones arteriovenosas de defecto de la cicatriz como en la imagen, endometritis crónica e hipertrofia del miometrio. Muy bien. Frente a ello, yo quiero tocar como un segundo punto el tema de los anticonceptivos intrauterinos. Ya Luchito, el doctor Tanya nos mencionó el antecedente de que va más allá, va históricamente en la anticoncepción con el doctor Alejandro Siu, hizo en el curso de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología la historia de la anticoncepción. No olvidemos que se mencionaba ya el uso de las piedritas en los camellos, ¿no es cierto?, para evitar el embarazo. Tenemos a los de la primera generación, los precursores en utilizar los dispositivos intrauterinos que tenían pesarios y algunas colas, pero que se eliminaron con Grafenberg en el 28, y luego en el 30 hubo experiencia de anillos con oro, plata y luego acero colocados intrauterinamente. En el 34 el anillo de Ota y el 59 el anillo de Zipper. La segunda generación tenemos el espiral de Margulies, luego viene el asa de Lipes, que lo hemos usado tanto en nuestro país en la década del 80, los tres tipos de Lipes que habían y que en el residentado colocábamos cantidades y luego como asistentes en las tardes nos quedamos a colocar Lipes de todo tipo, sobre todo de tipo C, pero que ya no lo tenemos. El Sapticoil en el 62, en el 68 la T-Tatum, y en el 70 les puedo dar con que mucho problema nos dio, nosotros no, pero en Estados Unidos su uso con las altas tasas de infección. En el año 70, la T de Zipper, que le agrega a la T Tatum cobre, en una cantidad de 200 milímetros cuadrados de cobre. Luego aparece la Nova T, que agrega plata al cobre. Actualmente hay una que circula que se llama la Silver. Y en el 82 aparece la T cobre 380, que es desarrollada por Population Council, que agrega más cobre y que es la que estamos utilizando en el programa del Ministerio de Salud. El Multiload, el que también ya hay en el mercado, aparece en el año 80. El SIU, el dispositivo intrauterino, como sistema de comercialización aparece en el 90 y se aprueben en Finlandia en Finlandia, y el 2000 es aprobado ya en Estados Unidos para su comercialización y uso.
Pero en realidad, como menciona el doctor Tan, el SIU, el sistema intrauterino, se empieza a trabajar toda la década del 80 y hay, como vamos a ver más adelante, hay una serie de experiencias en relación a que este dispositivo no solamente era un contraceptivo muy bueno, o es un contraceptivo muy bueno, sino que también tenía efectos no contraceptivos, sobre todo en relación al sangrado. Este sistema, liberador de levonorgestrel, es un dispositivo de una estructura plástica en forma de T que tiene 52 miligramos de levonorgestrel, que desde el inicio empieza a liberar 20 microgramos por día, que ofrece una eficacia anticonceptiva hasta por 5 años y tiene beneficios no anticonceptivos adicionales. Cuando yo veo un dispositivo de este tipo que libera diariamente una cantidad exacta, la verdad a mí me supone que hay una ingeniería fantástica para poder liberar la hormona que tienes en el dispositivo, una cantidad exacta todos los días. La verdad es que la tecnología en la actualidad es muy grande, pero ojo, no es en la actualidad siglo XXI, esto se desarrolló en el siglo XX y ya desde esa época teníamos esta metodología. El mecanismo de acción es bien interesante porque tiene el mecanismo de acción de un dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino de cobre, su acción es crear un ambiente hostil al espermatozoide, ¿no es cierto? Y este método del SIU, el sistema intrauterino de levonorgestrel, también tiene el mismo mecanismo, que es su principal mecanismo, crear un sistema de un ambiente sumamente hostil a los espermatozoides y fundamentalmente también, añadido a esto, una alteración del moco cervical que es más viscoso. Además, como un efecto que tiene el SIU sobre el útero, evita que el endometrio responda al estradiol que está circulando, porque este sistema no afecta el estradiol que circula en el cuerpo. Y es gracias a la supresión endometrial que logra una menor pérdida sanguínea menstrual, al suprimir el crecimiento endometrial. Entonces, esta potente supresión endometrial causada por el SIU de levonorgestrel protege contra la hiperplasia, que es inducida por la terapia con estrógenos. Y acá lo ven, mecanismo de acción fundamentalmente inhibir la motilidad espermática y el moco cervical más espeso y pobre calidad. Y el efecto terapéutico es su efecto que tiene sobre el endometrio, el cual lo van a ver acá. El endometrio es insensible al estradiol circulante, a los estrógenos. Aumenta la concentración de levonorgestrel dentro del útero, lo cual va a inhibir la síntesis del receptor de estradiol. Hay un efecto antiproliferativo, atrofia del epitelio endometrial, una fuerte reacción residual del estroma. Y esta atrofia endometrial, como ven acá en la lámina, produce glándulas inactivas, hay disminución de los receptores esteroides sexuales, de la progesterona, estrógenos, andrógenos, las interleuquinas, todas las células, las células inflamatorias están elevadas, macrófagos, infiltración de las natural killer, se estimula 17 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, porque hay 4 de ese tipo, pero la 2 que va a disminuir el estradiol y va a aumentar la estrona. Entonces, ese es el efecto. Eso es lo que ocurre en el endometrio y va a producir una atrofia que va a disminuir el sangrado. Eso es lo que hace el dispositivo con una fuerte carga de levonorgestrel dentro del útero. Entonces, ya tenemos que hay una hemorragia uterina abundante, anormal, con el tema de los acrónimos del PAN y POIN, y entonces ahora tenemos un dispositivo que puede ayudarnos a manejar este tipo de sangrado. Entonces veamos cómo manejamos un sangrado menstrual abundante cuando se nos presenta. Y esto se presenta, como ustedes deben saber, con mucha frecuencia y mayor, con un 12 al 37% en los casos de adolescencia. Muchos sangrados. En general la prevalencia está en un 11 a 15% del sangrado abundante, pero en la adolescencia es mucho mayor, del 12 al 37%. Entonces, cuando uno tiene una hemorragia uterina,
Hay que pensar que la hemorragia uterina anormal puede ser en forma aguda o puede ser después en forma crónica, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene una forma aguda de sangrado, lo que uno tiene que hacer primero es diagnosticar a qué se debe este sangrado. Hemos visto el PALM y el COIN, y entonces tenemos que, de acuerdo a eso, mirar, examinar la historia clínica, ¿no es cierto? Y pedir algunas pruebas, como el hemograma, el tipo de sangre triple cruzada, el test de embarazo siempre, a pesar de que esto es un sangrado no relacionado con el embarazo, hay que descartar el embarazo, porque en edad reproductiva, recuerden ustedes, un aborto incompleto también puede ser lo que lleva a un sangrado abundante en una mujer. Entonces, un test de embarazo, después podemos hacer pruebas como la tromboplastina, la tipoprotombina, el fibrinógeno, y un test inicial para la enfermedad de von Willebrand. Y hemos dicho que no es tan infrecuente, que hasta en un 13% de problemas debidos a este problema congénito de la enfermedad de von Willebrand. Y entonces podemos medir el factor antigénico de von Willebrand o su cofactor, que es la ristocetina, que nos mide lo mismo. O adicionalmente el factor 8, que si bien es para la hemofilia, pero también hay que medirlo. Ahí ya saben que la hemofilia fundamentalmente afecta a los varones, ¿no? Pero hay que medir este factor en las mujeres. Otros test de laboratorios a considerar: la TSH, el hierro sérico, la capacidad total de unión del hierro, ferritina, test de función hepática, y tomar una prueba de Chlamydia trachomatis, y podemos hacer anticuerpos G y M para la Chlamydia trachomatis, pedir esa prueba. Esto es más o menos lo que debemos hacer frente a una hemorragia uterina anormal aguda. Y el manejo inmediatamente tiene que ser con medicamentos. Y esto es lo que recomienda el ARCO, y ahora lo veremos. Y de frente nos plantean el uso de estrógenos conjugados equinos, 25 miligramos endovenosos cada 6 horas, cada por 24 horas, o el uso de anticonceptivos combinados, monofásicos combinados, que contengan 30 a 50 microgramos de etileno estradiol, y esas pastillas las tenemos acá desde hace muchos años. Marcas no voy a decir, pero el programa del Ministerio de Salud, la píldora que tiene es una que tiene 30 microgramos de etilenoestradiol. Y se usa una tableta cada 6-8 horas hasta que cese el sangrado. La medroxiprogesterona acetato, 20 miligramos orales, 3 veces al día por 7 días. Y el ácido tranexámico, que podemos dar en dosis de orales de 200, 3 veces al día o más, 1.3 gramos oralmente, o 10 miligramos por kilo endovenoso, máximo por 600 miligramos por dosis, 3 veces al día por 5 días. Es más o menos el esquema que tenemos, pero es el terapia con medicamentos. Entonces, ¿qué nos dice el Colegio Americano? El Colegio Americano nos señala todo esto. Yo les voy a leer algunas partes. Sangrado menstrual abundante, la menarca, adolescencia, puede ser importante. Entonces hay que hacer, en algunos casos, tenemos que trabajar en coordinación con el hematólogo, tener un historial médico, un examen físico abundante. El sangrado, por lo general, no requiere un examen con espéculo, ojo. La evaluación del adolescente que presenta sangrado menstrual abundante debe incluir un estudio de la anemia por pérdida de sangre, estudio de la ferritina, presencia de trastorno endocrinológico que ha conducido una ovulación, y la evaluación de una presencia de trastorno hemorrágico. La ecografía de rutina, ojo, no debe obtenerse únicamente para la evaluación del sangrado menstrual. Sin embargo, puede considerar para pacientes que no responden al tratamiento inicial. El enfoque de primera línea para la hemorragia aguda del adolescente es el tratamiento médico. La cirugía debe reservarse para aquellos que no responden a la terapia médica. Es interesante, porque a veces pensamos puede ser miligrado. No, tratamiento médico, es lo que nos señala en su guía del 2020 el Colegio Americano. Las adolescentes son hemodinámicamente inestables, o las que son inestables o que sangran activamente, hay que hospitalizarlas. En ausencia de contraindicaciones para los estrógenos, hacer la terapia que ya mencioné, inicialmente con los estrógenos conjugados o con las formulaciones de píldoras anticonceptivas combinadas. Y también señala el uso del ácido tranexámico, como ya lo mencioné. Después que ha pasado esta corrección de sangrado menstrual abundante, porque no podemos tenerla con este tratamiento permanentemente, entonces hay que dar una terapia hormonal de mantenimiento, y aquí viene el tema que queremos conversar.
que puede incluir hormonales combinados, progestinas orales inyectables o dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Y en adolescentes, idealmente, sí se señala el uso de un método de larga duración como el dispositivo liberador de levonorgestrel, porque no tiene que tomar todos los días. No hay problemas para colocarlo en la adolescencia o en personas adultas que tienen sangrado y tenemos que controlar este sangrado a posteriori después del evento, ¿no? Se debe proporcionar también terapia de reemplazo de hierro, considerar procedimientos médicos cuando hay una falta de respuesta al tratamiento médico, y se debe dar una muy buena orientación de parte de los ginecólogos, sobre todo a las adolescentes, en relación a este tema, ¿no? Pero básicamente es así como debemos manejar en general los casos de hemorragia. Así está señalado en la actualidad. Y entonces, ¿qué hay con el SIU? Con el sistema intrauterino de levonorgestrel. ¿Por qué usar este método de primera línea? ¿Por qué razón tendríamos que usarlo? Y ya Lucho me ganó en el tema de hablar de estos datos que se remontan al año 87 en Contraception, el 87, uno en marzo y otro en agosto, uno americano, el otro, y ahí está el doctor Aníbal Faúndez, muy conocido de nosotros, hablándonos de 2 años del uso de un anticonceptivo con levonorgestrel y la de cobre, un estudio randomizado, comparando la de cobre con el SIU, ¿no? Y en el europeo hablan sobre el método del SIU también, 12 meses de reporte. Ambos estudios, ¿no es cierto? El primero en marzo, el SIU con la T de cobre, y el otro en multicentro en Europa, compara la con la Novatec, y que se publicó el mismo año, en el mes de agosto, y no presenta una buena eficacia, pero además, anticonceptiva me refiero, pero además presenta un efecto en relación a la disminución del sangrado menstrual y elevación de los niveles de hemoglobina y muy buena adherencia a ambos dispositivos intrauterinos. Cosa que a la luz del 2021 ya sabemos que los métodos de larga duración, uno de los cuales es el dispositivo intrauterino en general, tiene una adherencia fantástica frente a los métodos de corta duración. Pero además, en el caso del SIU, tiene un efecto positivo que se reitera lo del año 87 en relación a la disminución del sangrado. Y entonces hay estudios, obviamente, que han venido después, y acá tenemos del 2016, del 2009, del 2015, que nos señalan que la adherencia a la medicación diaria, semanal o mensual puede ser un desafío para los adolescentes. El uso de un método de larga duración como el SIU puede ser una muy buena opción. Los datos de uso de estos dispositivos solo se refieren a los que usan SIU de 52 miligramos, como es el que nos estamos tratando. Y se ha demostrado que el SIU de levonorgestrel reduce el sangrado menstrual abundante. Aquí también, en otro estudio, el mejor método hormonal y el único aprobado por la FDA para controlar el sangrado menstrual abundante. Este es un trabajo del 2014 de S. y Pereira. El SIU de levonorgestrel actúa por efecto local de la progestina para inducir el adelgazamiento y atrofia del endometrio, como hemos visto. El SIU de levonorgestrel disminuyó el sangrado menstrual abundante más que los métodos de progestina solo a los combinados. El SIU no solo disminuyó el sangrado, sino que también mejoró las reservas de hierro y la calidad de vida. Otro trabajo en relación al sangrado menstrual abundante, en que se señala que puede ser más efectivo, puede mejorar la calidad de vida que otros métodos, no existe seguridad acerca de si el SIU es tan efectivo como la histerectomía para reducir la pérdida de sangre menstrual, pero la calidad de atención y la satisfacción y la calidad de vida pueden ser similares, aunque en una promoción de mujeres que probaron el SIU, finalmente se les realizó una histerectomía por una abundancia de sangrado menstrual. El SIU parece tener un costo menor que la ablación endometrial o la histerectomía. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, eso es en relación al sangrado menstrual abundante, pero ¿qué hay en relación a los temas estructurales que hemos hablado? En el tema de adenomiosis, este estudio, por ejemplo, se refiere a 29 pacientes que usaron SIU, 24 de ellas de 46 años,
y que fue para evaluar el SIU intrauterino liberador del lévono gestrel sobre la adenomiosis diagnosticada y monitoreada por resonancia. ¿Qué obtuvieron? Que se condujo una reducción del dolor, porque las pacientes tenían dolor y sangrado. Se redujo el dolor, se redujo el sangrado, y la resonancia fue muy útil para el control. Este estudio de Shaw, también en relación a la adenomiosis, que es ya por 47 mujeres, para evaluar los efectos clínicos a largo plazo de un sistema intrauterino, porque se estudió 36 meses sobre la adenomiosis, se encontró que era eficaz para reducir el volumen uterino con mejora de la vascularización y alivio de los síntomas. La eficacia del SIU sobre el volumen uterino no es inmediato, sino que puede empezar después de 2 años de la inserción. Es un trabajo hecho en el año 2008. Este estudio del 2005, en relación ya a los miomas, determinar la eficacia de la inserción del dispositivo intrauterino en pacientes con sangrados que han sido diagnosticados con mioma tipo 2 según la Sociedad Europea de Histeroscopía, y lo primario fue que se redujo el flujo sanguíneo menstrual y aumento de los valores de hemoglobina. Después del SIU, la introducción del SIU, se observaron disminuciones estadísticamente significativas en el flujo sanguíneo menstrual y aumento de los valores de hemoglobina. Lo mismo en este otro trabajo, igualmente, pero además aquí se añade el tema de disminución del dolor menstrual. Si bien en el caso del uso de miomas uterinos puede ser que la expulsión de los SIU sea algo mayor, que es lo que encuentran en este trabajo. Es una opción muy apropiada cuando hay miomas uterinos. Otro estudio, hay varios estudios sobre fibromas en los que no se observó reducción del volumen del mioma, sí se observó reducción del volumen total del útero, además la disminución del sangrado y dolor. Los soloprogestágenos asociados a la disminución del riesgo de formación de leiomiomas y pueden disminuir el volumen uterino. Bien interesante. Después de 6 meses de tratamiento. Los estudios observacionales y las revisiones sistemáticas han demostrado una reducción al volumen uterino y el sangrado y un aumento del hematocrito. O sea, en estos temas estructurales como la adenomiosis, los miomas, el sistema intrauterino, el lévono-gestrel, nos está dando un aporte no solamente recientemente, sino desde hace mucho tiempo. Y ya se ve que esto ha llegado, como lo señala ya Mansur en el 2007, que cuando se maneja modernamente la hemorragia uterina anormal, ¿no es cierto?, uno de los temas más importantes de manejo es el dispositivo intrauterino con lévono-gestrel. Pero no solamente tenemos que verlo desde ese punto de vista, los miomas, adenomiosis. Cuando hablábamos de problemas de cáncer ovario y cáncer endometrial, fíjense esta cohorte de estudios de 104.000 mujeres en Noruega y cáncer, 9.144 las cuales alguna vez fueron usuarias y 95.174 las cuales nunca fueron usuarias. ¿Qué se encontró? Que las que fueron usuarias alguna vez en su vida de SIU tenían menos probabilidad de desarrollar un cáncer de ovario o endometrio en comparación con las que no usaron nunca, sin que exista un aumento en el riesgo de cáncer de mama. Es interesante. Y que encontró un segundo estudio que el SIU controlaba la anemia, la hiperplasia, el cáncer endometrial y que reduce la tasa de pólipos endometriales en usuarias de tamoxifeno y alivia el dolor asociado a endometriosis y la adenomiosis. Cáncer endometrial, hemos hablado también, uno de los temas estructurales. La mayor reducción del riesgo se ha demostrado del uso del SIU, que puede reducir el riesgo de cáncer de endometrio en un 78%. En una revisión sistemática se sugiere que el SIU puede ser un tratamiento adecuado para mujeres con hiperplasia endometrial sin atipia. Habíamos hablado que ellas van hacia cáncer en menor porcentaje, 1 a 3%. Sin embargo, es un dispositivo que protege muy bien a una mujer con hiperplasia sin atipia. Para el tratamiento de la hiperplasia endometrial no atípica, el SIU logra tasa de efecto terapéutico más alta y tasa de histerectomía más baja que las progestinas orales y debe ofrecerse como una alternativa
a progestinas orales en estos casos. En este estudio, hecho en el 2016, y este no es el de Vamos, pero se diagnosticaron un total de 77 cánceres de ovario invasivo y 7 casos de carcinoma primario de trompa de falopio en una cohorte de 93.000 usuarias de SIU durante el seguimiento de 1 millón de mujeres al año. Las usuarias de SIU tuvieron un riesgo reducido de cáncer de ovario invasivo y de tumores de ovario limítrofes en comparación con la población de fondo. El riesgo de carcinoma primario de trompas no aumentó. Las de SIU del levonorgestrel se observaron menor riesgo de carcinoma de ovario mucinosos, endometrioides y serosos. Interesante este estudio. Y en prevención de anemia hay muchos estudios, que acá les señalo un par, que al colocar el SIU a los 3 meses de pérdida sanguínea menstrual se había reducido un 86% y a los 12 meses la reducción había alcanzado el 97% de la pérdida sanguínea. Habrá una reducción de la pérdida sanguínea de 85 a 97% hasta por 5 años de uso. Se observaron un incremento de nivel de hemoglobina y ferritina en usuarios de SIU de levonorgestrel. Se demostró en este estudio prospectivo incremento de la concentración de hemoglobina y disminución del flujo menstrual de entre 74 y 97%, y decremento incluso del 50% en los días de sangrado. Acá trae un estudio del grupo de anticoncepción del doctor Cicele y Melo de Brasil, donde señalan la disminución del sangrado menstrual en los LARCs en la transición a la menopausia y en relación al DIU con levonorgestrel pone 3 cruces en el tratamiento de la patología ginecológica. Pero también el consenso canadiense nos dice lo siguiente, que el dispositivo, el SIU, el sistema intrauterino de levonorgestrel por pacientes que toman tamoxifeno no se asocia con la recurrencia del cáncer de mama. Pacientes con cáncer de mama en tratamiento con tamoxifeno, en el consenso nos dicen que deberían considerar la colocación de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos para evitar la hiperplasia en el endometrio. El consenso también nos dice que este sistema reduce la pérdida sanguínea menstrual y la dismenorrea, y tanto, acá nos dice también que tanto el dispositivo intrauterino de cobre como el sistema intrauterino de levonorgestrel disminuyen significativamente el riesgo de cáncer de endometrio. Quienes toman medicamentos que pueden usar interacciones farmacológicas y es difícil el uso de métodos anticonceptivos son candidatas apropiados para el uso de LARCs, como el grupo de los adolescentes, desórdenes compulsivos, enfermedades autoinmunes, enfermedad inflamatoria del intestino, diabetes tipo 1-2, enfermedades cardiovasculares, inmunodeprimidos, condiciones como la trombocitopenia, enfermedad de von Willebrand, a menudo no requieren un seguimiento adicional o intervenciones en el momento de la inserción. O sea, cuidado, no hay que pensar que porque tiene una enfermedad de von Willebrand o una trombocitopenia, tenemos que tener para la hora de la colocación tenemos que hacer un seguimiento especial. La menorrea terapéutica del sistema intrauterino en estas situaciones a menudo va a superar los riesgos de sangrado en el momento de la colocación. Pacientes con discapacidades cognitivas o físicas también se pueden beneficiar de los LARCs, en este caso del SIU, y estos son en las condiciones especiales. Yo traigo finalmente este estudio de nuestra amiga Cristina Gensel, quien ha sido mi jefa, pero ha sido la coordinadora del Comité FIGO contra la violencia, en el caso de refugiados y los derechos humanos, del cual yo soy miembro. Pero ella ha publicado en enero, es una sueca, una doctora de Suecia, que tiene mucha experiencia en anticoncepción, y ha hecho esta publicación en enero de este año. Seguridad e impacto a la salud pública durante 30 años. Ese es su artículo publicado en enero. Y nos dice que el SIU de levonorgestrel ofrece una alta eficacia anticonceptiva y rentabilidad, lo que proporciona beneficios tanto para las mujeres como para los sistemas de salud. Puede reducir la pérdida sanguínea menstrual y proporcionar otros beneficios terapéuticos. El impacto en la sociedad durante estos 30 años ha sido amplio, incluida la disminución de la necesidad de aborto,
reducir el número de procedimientos de esterilización quirúrgica, así como reducir el número de histerectomías por problemas con el sangrado menstrual abundante. Una opción para las mujeres con problemas ginecológicos, como sangrado menstrual abundante, sin patología orgánica, minimizando la exposición al ambiente hospitalario y reduciendo los tiempos de espera para las citas quirúrgicas en tiempo del COVID-19. Este es un resumen de su artículo, en la referencia. Esto se fue publicado en enero de este año, del 2020. En conclusión, después de hacer esta revisión rápida de lo que significa el SIU en los temas de sangrado menstrual abundante, podemos concluir que el sistema intrauterino del levonorgestrel es un método de larga duración con gran adherencia, eficacia para prevenir un embarazo no planificado. Además, tiene importantes beneficios adicionales para la salud de las mujeres. Los beneficios no contraceptivos del sistema intrauterino del levonorgestrel no solo incluye disminuir el dolor pélvico en endometriosis o mejorar la dismenorrea, también además tiene un buen control en casos de adenomiosis, disminución de la hemorragia menstrual abundante, mejora la anemia y previene el cáncer endometrial. El sistema intrauterino del levonorgestrel es primera línea de tratamiento para el sangrado menstrual abundante, no solo en las mujeres jóvenes, incluyo adolescentes y adultas, también en las adolescentes, como lo habíamos visto ya. El sistema intrauterino del levonorgestrel, finalmente, es una herramienta muy importante para la salud pública, como nos señala también Cristina Genser. Muy bien, esto es lo que yo quería compartir el día de hoy en este cuarto curso de simposio extraordinario, esta sesión extraordinaria sobre el uso de anticonceptivos modernos en condiciones especiales. Muchas gracias. Doctor, su micrófono, por favor. Ahora sí, doctor Miguel Gutiérrez, muchas gracias por su presentación. Hola. Tenemos una pregunta del público, del doctor Edilberto García. Sí. Pregunta si los miomas tipo 0, 1, 2 y 3, si la deformación de la cavidad contraindican el uso de Mirena, y también pregunta acerca de la mejora en la dismenorrea primaria y secundaria por el uso del dispositivo. Bueno, en realidad el uso de un dispositivo, como han visto en algunos de los estudios, hay una mayor tasa de expulsión en algunos estudios con mioma. Pero en general, el uso de un dispositivo intrauterino, no hablo de Mirena, de cualquier dispositivo. Cuando la cavidad está deformada, es imposible colocarlo. No hay forma. O sea, si una cavidad está deformada, no se va a colocar. Pero después, si una cavidad está íntegra, ahí es cuando uno puede colocarlo. Deformidad de la cavidad, no. En cuanto a la dismenorrea, ¿cierto? Sí, la dismenorrea va a disminuir con el dispositivo intrauterino. Uno de los efectos es que no hay menstruación. Es uno de los efectos que cuando se coloca un dispositivo como el levonorgestrel no va a haber menstruación. Entonces sí se puede usar en cualquiera de los dos tipos de dismenorrea. Bien. Nos hacían una pregunta sobre si la patología mamaria, sean quistes simples, fibroadenomas o alguna otra, nos genera una contraindicación para el uso de este dispositivo. Ese es un tema que lo escucho frecuentemente en relación al fibroadenoma, por ejemplo. Si una usuaria va a un oncólogo, le prohíbe el uso de anticoncepción hormonal. Y no entiende. Cuando tiene fibroadenoma, y si ustedes revisan los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, no hay esa contraindicación de la existencia de fibroadenoma que contraindica el uso de métodos hormonales, generales, menciono, en general. Entonces, esto es como no usar la anticoncepción cuando tienen varices, combinado, me refiero, ¿no? Entonces, hay muchos mitos y barreras que nosotros creamos, y a veces de parte de los oncólogos hay exageraciones. Evidentemente, si hay un cáncer, es diferente, pero un fibroadenoma no contraindica el uso ni la enfermedad poliquística de la mama, la fibroquística. Es más, en la anticoncepción de corta duración,
el uso de la píldora anticonceptiva combinada te previene el desarrollo de la enfermedad filoquística de la mama. Entonces, pero hay que luchar un poco contra lo que se señala como impresión, pero cuando tengan esa indicación, por favor, sería bueno que señalen la evidencia donde se menciona que el fibroadenoma contraindica el uso de un método hormonal. No existe esa evidencia. Perfecto. Tenemos otra pregunta y voy a tratar de hacer de repente más de una junta. Cuando vimos las estadísticas que me compartió el laboratorio de estos últimos años, vimos un incremento muy importante en el último año de aplicaciones. Y ellos estiman que este año pueden llegar a pasar las 5.000 y de la historia nunca tenía más de 1.000. Yo preguntaba alegremente cuál había sido tal vez el motivo de esto y lo que me dijeron era que los cursos para residentes que han estado muy entusiastas en su aplicación. O sea, todavía no tenemos mucha simpatía de repente por algunos médicos de nuestra promo. Entonces, para contarles un poquito tal vez a los jóvenes, ¿no? Una vez que uno aplica un dispositivo, ¿cómo deben hacer el seguimiento? ¿Cuánto tiempo le dicen a la paciente que puede tener un sangrado, que tenga paciencia? Nos hacía una pregunta aquí en la audiencia sobre si el dispositivo ha bajado, si pierde eficiencia y vuelve al sangrado. Creo que la pregunta va a caer solita de madura. Pero cuéntenos un poquito cómo hace usted para esa educación de la paciente, doctor, para los médicos que recién están comenzando a entusiasmarse con el dispositivo. Bueno, primero una respuesta muy general. Cuando uno ve las tasas de uso de dispositivos intrauterinos en general, en la década del 90 se llegó hasta un 12% del uso de métodos anticonceptivos en el país. En la actualidad, de acuerdo a la gente, no llegamos al 2%, o estamos en el 2% de uso de dispositivos intrauterinos. Me estoy refiriendo al dispositivo de la T de cobre porque eso es lo que toman en la ENDE, ¿no es cierto? Entonces, pero eso más o menos nos trae una conducta del profesional en relación al dispositivo intrauterino. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, en general hay una preocupación muy grande porque se ha dejado de enseñar la planificación familiar en las universidades. Y cada vez gente no aplica los dispositivos intrauterinos. Entonces, o tiene temor o no sabe cómo colocarlo, no lo sé, pero se ha retomado a nivel de muchas universidades la idea de volver a empezar a enseñar métodos, planificación familiar, y dentro de ellos los métodos de larga duración. Entonces, me llama la atención que ha aumentado a 4.000, ¿no es cierto?, el año pasado, el uso de, como tienes tú en la estadística, Luchito, ¿no es cierto? Este año creo que ha sido, Lucho, este año, ¿no? Este año, muy bien. Me llama la atención y no me llama la atención. O sea, las dos cosas te voy a decir. ¿Por qué? Porque resulta que el dispositivo intrauterino me llamaría la atención por cómo ha ido la caída del dispositivo en general en el Perú. Pero estamos refiriéndonos a un dispositivo que su aplicación es sumamente fácil, sumamente sencilla. No es tan aparentemente tan compleja como otros sistemas. Entonces su aplicación es muy sencilla. Pero además tiene un efecto que a las mujeres les gusta mucho, que es que les disminuye el sangrado. Muchas mujeres quieren colocar su método que no le produzca tanto sangrado. El dispositivo, la T de cobre, produce un mayor incremento de sangrado. Muy buena, excelente, pero tiene sangrado. En cambio, el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, a los 6 meses más o menos, ya logra controlar el sangrado, si bien no en todas va a producir amenorrea, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que los efectos que tiene el dispositivo en el sangrado es un atractivo para las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, han habido más cursos de enseñanza de cómo colocar un dispositivo y pierdanle miedo a colocar un dispositivo. Y eso también ha sido un efecto adicional al uso de dispositivos. Sobre todo, nos referimos al sector privado. ¿Por qué? Porque el SIUC, el levonorgestrel, no hay en el sector público, ¿no es cierto? Sí en el sector privado. Y un incremento a 4.000 a mí me llama la atención. Es excelente que se esté colocando, ojalá se pudiera colocar mucho más, porque es un buen método, es un método de larga duración. Si a mí me dicen en el sector privado, el sector público, debiera tener el sistema intrauterino levonorgestrel, mi respuesta es, por favor, ¿cuándo lo van a introducir en el sistema público? Porque ahí sí hay un poco de inequidad.
estamos con un dispositivo que es muy bueno, el DIU la T de cobre 380, es muy bueno, pero estamos frente a un dispositivo que probablemente lo supere en calidad en términos de uso, porque además, si bien Bayer nos dice 5 años, hay estudios del Colegio Americano que ya se han publicado que puede durar un poco más. Entonces, si estamos en una perimenopausia, ¿no es cierto? Yo sé que algunas personas no se lo dejan 5 años, se lo dejan 6 años, 7 si ya se le está yendo la regla, ¿no es cierto? Entonces, es un buen sistema, creo yo que se está enseñando un poco más a colocarlo, eso me gusta mucho porque es la posibilidad que el médico del sector privado que ya está colocando un Mirena puede empezar a colocar una T de cobre en el sector público y con eso nos va a ayudar a elevar las tasas de uso, la prevalencia de uso de la T de cobre en el sector público, que finalmente es lo que podría implicar o tener un indicador de impacto en la reducción de embarazos no deseados. En términos de prevención del sangrado, definitivamente la T de cobre no produce eso. Esto sí se produce con el SIU de levonorgestrel. Por eso la charla es hoy día la SIU con levonorgestrel, primera línea para el manejo de las hemorragias. La T de cobre no. Yo mencionaba dentro de las causas estructurales, ¿no es cierto?, y del PAN y el COIN, ¿no es cierto?, aquellas que eran como iatrogenia, pero así van puesto, ¿no?, la I. Y ahí mencionaban los dispositivos intrauterinos. A veces hay que retirar un dispositivo intrauterino tipo cobre que es más frecuente por sangrado, ¿no es cierto?, cosa que pasa menos por lo que es el SIU de levonorgestrel. Lo que te puedo ver, Luchito, no sé si tú tienes un comentario. Hay varias preguntas más. Aquí hay una donde nos hablan del tiempo máximo. El doctor Gutiérrez ya precisó que aparentemente se está extendiendo su uso hasta 7 años y hay creo que 2 países en Latinoamérica que ya tienen registrada la autorización para ser promovido por 7 años. En Perú todavía no, pero probablemente van a ser hasta 7 años. Hay una pregunta sobre si hay una expulsión de una Mirena y la paciente quiere volver a ponerse otra, ¿cuándo se la vuelve a poner? Bueno, se lo puedo poner en el mismo momento, se sale, desea otra, le puedo colocar otra. Hay que averiguar primero por qué le pulsó. Podría haber sido mal puesta, mal colocado. Por eso, por ejemplo, en este tipo de métodos de larga duración, tanto los implantes como los DIUs en general, tienen que capacitarse mínimamente para colocarlos. Ambos son buenos, pero si están mal colocados, se pueden expulsar pronto. A veces se colocan muy bajo, a veces no se colocan adecuadamente, hay una forma de colocar, se dispara, se tiene que elevar, etc. Pero es todo un aprendizaje. Entonces a veces no se coloca correctamente. A veces sin querer se jala la corda hacia abajo y se deja el dispositivo hacia abajo. Se habría que preguntar cuándo lo expulsó. Hay una tasa de expulsión, porcentaje. Pero ¿acostumbra a hacer la ecografía a sus pacientes terminando de colocarlos? Bueno, yo tengo ecógrafo y la hago no por la necesidad, ojo, no por la necesidad, la hago porque quiero que mi paciente, en el sector privado estoy hablando, ¿no?, la clínica, tenemos todos el ecógrafo y termina de colocar, le digo, mire, ya está colocado, ya porque quiero, es como que vea que está dentro del útero, ¿no es cierto? Entonces no la hago porque tengo que hacerla, no es necesario hacer una ecografía, pero si lo tienes, lo haces. Y el seguimiento inmediato, ¿cuánto tiempo después de la cita? Sobre todo por la presencia de los quistes funcionales que son raros, pero se presentan. ¿Cuánto tiempo después cita su paciente? Yo en general uso lo mismo para los dispositivos. Al mes de haberlo colocado, que pase la regla, yo la cito para revisar cómo está el DIU. Eso es lo primero que tengo que hacer. Yo no la cito cada mes, porque eso sería una tortura y ya eso no sería bueno para el DIU. La cito al año o a los 6 meses, dependiendo, ¿no? Pero ojo, me mantengo en comunicación con ella todo el tiempo, porque el sistema ahora moderno del WhatsApp y el teléfono te permite comunicarse con ella todo el tiempo para decir cómo le va. Y si tiene algún sangrado anormal o algún problema, inmediatamente la voy a ver. Pero yo la tendría que ver al año de todas maneras para hacer un seguimiento. Yeah. Hay varias preguntitas sueltas. Si con una enfermedad inflamatoria pélvica se puede poner un dispositivo, si los pólipos aumentan la probabilidad de una expulsión. Bueno,
La enfermedad inflamatoria pélvica fue una epidemia del siglo pasado con los dispositivos intrauterinos y forma parte de la historia de los mitos y barreras para que no se usen los métodos como el dispositivo intrauterino en mujeres jóvenes, en adolescentes. Y entonces muchos de los profesionales dicen, no, ¿cómo va a usar esa niña un dispositivo? Le va a dar una salpingitis y va a tener infertilidad y no va a poder tener hijos. Y así se menciona. Entonces no se ponen adolescentes ni jóvenes. El estudio Choice del año 2007 en San Luis, Missouri, demostró muchas cosas y lo que proponían las adolescentes y jóvenes era que les coloquen método de larga duración. Y uno de ellos fue el dispositivo intrauterino. ¿No es cierto? El DIU con levonorgestrel, excelente, va bien. Su relación con enfermedad inflamatoria pélvica, si tiene enfermedad inflamatoria pélvica, yo no le voy a colocar un dispositivo intrauterino ni hablar. Tiene que haber estado por lo menos 3 meses del cuadro, ¿no es cierto? Pero ojo, ¿no? Se tendría que revisar bien, y eso ya es analizado, qué tipo de riesgos tiene en relación a enfermedad inflamatoria pélvica o infección de transmisión sexual. El DIU no produce infección. La infección se produce por una infección de transmisión sexual. La clamidia, la gonorrea, el DIU no tiene eso. O sea, hay que chequear bien antes de colocar. Pero el DIU no produce. Es más, el Mirena previene hasta cierto punto infecciones de transmisión sexual por el moco. El moco es muy viscoso, ¿no es cierto? Entonces, esa consideración es importante, pero si es una persona con alto riesgo para infección de transmisión sexual, yo lo pensaría 2 veces, ¿no es cierto? Eso sí. Doctor, ¿cómo maneja su paciente que una vez que está colocado el dispositivo presenta un spotting, una hemorragia disfuncional o un manchado persistente, que a veces nos presionan para ver si lo tenemos que sacar antes del tiempo mínimo para decir que ya debía haber equilibrado el patrón menstrual? ¿Cómo lo maneja? Bueno, yo primero la orientación consejería. Primero, es la buena asesoría. Entonces siempre les digo que los primeros meses puede haber un spotting o un sangradito irregular. Entonces yo les pido tolerancia. Lo que no debo tener es una hemorragia, eso no debe pasar. Entonces tú te estás refiriendo a ese sangrado que fastidia, pero yo lo manejo como observación unos 2 o 3 meses y de verdad que les va a pasar. Es más, algunos plantean que esto lo miremos 3 o 4 meses incluso y después va a pasar. No lo retiraría. En el sector privado no lo vas a retirar tan fácil porque tiene un costo y van a querer más bien que lo manejemos, ¿no es cierto? Y un SIU, si fuese un sangrado muy de poca cantidad, le podría dar, para que esté tranquila, le puedo dar transamin unos días para mejorar ese sangrado, le puedo dar algún AINES, ibuprofeno, alguna de estas cosas por unos días, para manejar este sangrado, 5 o 10 días. Pero yo trataría de que el DIU con levo, estamos hablando del DIU con levonorgestrel, no estamos hablando de la T-380. Yo trataría de que ese DIU, el progestágeno empiece a trabajar ya y calme ese sangrado. Entonces yo hago que esto sea algo que lo podamos manejar con las conversaciones y dándole estos medicamentos que te estoy mencionando. La verdad es que va a pasar ese sangrado, va a pasar ese sangrado. Yo lo manejaría así, Luchito. Imagino que la pregunta del colega era si es que en caso de persistencia poder agregar, por ejemplo, un blister de un anticonceptivo oral combinado. Imagino que se siente. Yo pensé eso, pero de arranque no usaría eso. Eso lo uso para el caso de implante, que es diferente. En el caso de implante, sí entro con un combinado 3 meses, diferente. Claro, si se me presentase y ya no tengo cómo manejarlo, de repente voy a empezar a darle anticonceptivo, pero no lo tengo dentro de mi esquema porque no lo he tenido, no he tenido ese caso. Ok, un colega nos pregunta sobre si los miomas son hormonodependientes, este sistema liberador de levonorgestrel no favorecería su crecimiento. Creo que hay que especificar un poquito más que es un progestágeno nada más, ¿no? Sí, claro, o sea, incluso algunos progestágenos disminuyen los miomas, pero yo quería avanzar un poco más en esto, Lucho. En general, esta es otra barrera y un mito. Yo me acuerdo, yo he sido residente, asistente, y a mí me decían, si tú usas una píldora combinada y tiene mioma, no le des porque va a seguir creciendo el mioma. Hasta que tú empiezas a leer los criterios de elegibilidad,
versión 1, 2, 3, 4, 5, la última. Ninguno de ellos considera a la anticoncepción oral combinada, que tiene estrógenos y progestágenos, ninguno considera ni siquiera de categoría 2 y menos de 3 o 4 cuando hay miomas. Lo considera de categoría 1. ¿Y por qué? Porque está demostrado que la píldora anticonceptiva combinada no aumenta el tamaño del mioma. Y eso está en los criterios médicos de elegibilidad. Pero sí mencionamos por qué viene la idea. Porque la verdad el mioma sigue creciendo mientras la mujer está en su vida reproductiva. Va creciendo, obviamente. Viene la menopausia y disminuye el tamaño. De ahí nos nace la idea de que si le damos una píldora combinada va a crecer el mioma. Pero no es verdad. Y con el SIU con levonorgestrel se ha demostrado que en algunos casos incluso hay disminución. Nunca hay crecimiento. De repente no varía mucho, pero en algunos casos disminuye el tamaño. O sea que no, en este caso no va a haber crecimiento. No hay. Doctor Miguel, ¿alguna vez se ha animado a poner un DIU en el puerperio, un DIU de levonorgestrel en el puerperio inmediato? No, en el puerperio inmediato no. Generalmente lo pongo. ¿Se podría? La pregunta es si se podría, no se podría. ¿Qué opinión? No, sí se podría, claro que se podría, porque es un progestágeno. Es un progestágeno. El tema es, yo estoy casi convencido que si empezamos a colocar el DIU en el postparto inmediato, a los 10 minutos que salió la placenta, y ahora que están viniendo estos sistemas de dispositivos que tienen un aplicador bien largo, ¿no es cierto?, que hace muy fácil, tendríamos que colocar el Mirena, el SIU con levonorgestrel o una pinza Kelly, porque eso no va a haber ese dispositivo largo del postparto. Pero no habría ningún problema, porque es un progestágeno. Y recordemos que en el país la Depo-Provera se usa en el postparto inmediato, a pesar de que la OMS decía que no se debía usar, en Perú se usaba. Actualmente la OMS ya dice que se puede usar. El Royal College dice que se puede usar. El CDC de Estados Unidos dice que se puede usar los progestágenos inmediatamente. Y para eso todos los métodos progestágenos los podemos dar inmediatamente en el postparto. Este sería un método de postparto. Pero como DIU no lo puedo colocar 48 horas después del parto y esperar mis 3 semanas, ¿no? Entonces sí lo pondría, ¿no? Pero nunca lo he puesto, Luchito. La verdad es que prefiero, en la atención privada hay una diferencia. En el sector público, ¿por qué es que se empezó los métodos de DIU postparto inmediato? Hay una razón. En el sector público, a diferencia del sector privado, a veces no regresa. La oportunidad de colocar un método la puedes perder. Entonces se van, atendido el parto, no regresan, ya se van con un dispositivo intrauterino, ¿no es cierto? Por eso empezó. Pero en el sector privado, ¿cuántas de tus pacientes, Lucho, cuántas no han vuelto a su primer control y al segundo control? Ninguna. Todas regresan al primer control y al segundo control, toditas. Entonces, en todo caso, la posibilidad de pérdida o de no regreso es bien baja. Entonces, en el sector privado es diferente que en el sector público. No tenemos necesidad de colocarlo en el postparto inmediato, lo colocamos en la segunda visita incluso. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué alternativa le daría a esa paciente que no cuenta con los recursos, que sería una paciente ideal en práctica privada para un DIU de levonorgestrel, pero de población hospitalaria? Que es mucho de la realidad, porque el porcentaje de mujeres con alteraciones menstruales no es poco, y hay que verlo por los otros problemas. Ya de por sí vienen con desnutrición, ya tienen anemia, eso las va a anemizar más. ¿Cuál sería su planteamiento? Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Hemos mencionado el SIU evitando la posibilidad de una histerectomía. Tú debes tener pacientes, yo no tengo pacientes, que la cirugía iba a ser muy complicada y he preferido colocarle un SIU y están felices. No son pocas, son varias, que hemos evitado una histerectomía, donde yo recuerdo una de ellas que incluso tuvo una laparoscopía y que el ingreso fue terrible, por un caso X, digamos. Después vino y tenía un sangrado anormal. Dime una cosa, ahí no iba, la histerectomía iba a ser, pero terrible, era como si tuviera una pelvis congelada. Un SIU con levonorgestrel se resolvió el problema. Si esto ocurre en el sector público,
a la usuaria le va a salir más cómodo comprar un SIU y que se lo coloquen, que los gastos que va a tener, a pesar del CIS, porque va a tener gastos, yo tendría que orientarla adecuadamente para que compre un SIU con levonorgestrel y se lo coloque. Le va a salir más barato que toda la cirugía que va a tener. Que eso es lo que ha pasado en el mundo. El mensaje de Cristina Hemsel, que es de Karolinska en Suecia, ella tiene mucha experiencia en esto, y ella nos contaba las ventajas que ha tenido con el SIU de levonorgestrel a través de su historia, de su vida. Ella tiene varios artículos del SIU, es fanática del SIU, con levonorgestrel, porque le han disminuido muchos casos de operaciones, que este es otro tema de este luchito. Como anticonceptivo es muy bueno, como prevención del embarazo no planificado es muy bueno, como prevención del embarazo no deseado es muy bueno, prevención del aborto es muy bueno, pero ya es tiempo de hablar de los anticonceptivos no solamente como anticonceptivos, también con los efectos no contraceptivos. En este caso, porque tendríamos para hablar toda la noche sobre los efectos no contraceptivos de los métodos de corta duración, pero en este caso que estamos hablando, el SIU tiene efectos no contraceptivos que son muy importantes para la salud pública de las mujeres, con las cuales podemos prevenir una operación. La posibilidad de que yo lo que he hecho varias veces, después de una hiperplasia, que hemos hecho una biopsia o un legrado biópsico con ameo, les he puesto un SIU. El seguro no se lo puso, ella trabajó el SIU y se lo colocamos. Y le va muy bien. Hay una paciente que el otro día me agradeció: Miguel, no sabes la maravilla de lo que ha sido mi atención. Después de un año, después ya no he vuelto a tener ningún problema, que venía con sangrado. Esas cosas son fantásticas cuando tú recibes ese tipo de agradecimiento, porque tú no hiciste una operación compleja, un ameo, o un legrado ya si quieres, colocaste un SIU y se acabó su problema. Entonces, a mí me parece que eso debería ser ya incluido en la mezcla anticonceptiva del sector público, definitivamente, eso sí debería ser. Pero en todo caso, Lucho, la respuesta es: compro pues el dispositivo, no yo, no el médico, pero que haga una chanchita, una apoyada y ya está, y compren el dispositivo. Creo que con eso solucionamos el problema. Y la recuperación que significa el postoperatorio, probablemente con más hijos, con una condición, el saldo sale. Alguna vez hace unos años hicimos el cálculo de cuánto gastaba la paciente en toallas higiénicas nomás si estaba pagado un dispositivo en 5 años. Claro, sí. Claro que sí. Sí, bueno, Miguel, muchas gracias por su presentación. Creo que hemos tratado de cubrir la gran mayoría de las preguntas. Dejo al doctor Iter Sandoval para que dé por cerrada la presentación. El doctor Iter Sandoval no va a querer el SIU, porque le gusta más operar. No, yo prefería hablar, te agradezco, porque es un tema bastante importante hablarse de la negocio de anormal. Y justo has hablado sobre una indicación que es necesario conocerla y tenerla presente siempre, como es el uso del SIU, ¿no? El SIU de una cuestión. Me parece que es una reunión bastante importante, como decía, y agradezco y felicito al doctor Miguel Gutiérrez por su preocupación y en la moderación al doctor Quintana. Y también hago llegar mi agradecimiento a todos los colegas que nos han acompañado esta noche, que ya está finalizando nuestro programa de este año, pero tenemos todavía algunos temas importantes por tratar la próxima semana, y les doy las buenas noches el día de hoy, agradeciendo nuevamente de todos. Gracias, Iter. Chao. Gracias, Luchito. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos.